A Dios gracias, estimados hermanos. Dios había permitido para llegar a este lugar, a San Fernando, ¿no? De Buenos Aires. Antes de compartir la palabra de Dios, quisiera entregarles saludos. Venimos del Perú, de la ciudad de Huancayo. Gloria a Dios. Mi pastor, toda la congregación me envía el saludo a Buenos Aires. También de la fiesta de Marabú, ¿no? Estamos trayendo de la iglesia de 3 de febrero. Lo que estábamos anoche, pastor, ¿cómo se llama? Moreno, sí. Quisiera entregarles saludos. Recíbanos con 3 glorias, hermanos. Amén. Para no. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Asiento, estimados hermanos. Sin perder el tiempo, no sé qué tiempo me da, pastora. Por favor, me pasan la voz, yo capaz de pasar toda la noche. Abramos San Lucas capítulo 1. Vamos a meditar una corta meditación de la palabra de Dios, pero de gran valor, hermanos. Amén. Aleluya. San Lucas capítulo 1, 41. A ver, está entre Génesis y Apocalipsis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra. ¿Ya lo tienen? ¿Hallaron, hermanos? Dice la palabra, al Padre y al Espíritu Santo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Así dice en tu Biblia? Oremos un momento. Amoroso Padre Santo, mi Salvador, Señor, Dios de la gloria de los cielos. Señor, esta noche, ¿qué quieres decirnos con esta porción de tu palabra, Padre? Padre Santo, que no sea el hombre quien hable, sino tú mismo, Señor. Tú mismo, Maestro Divino. Tú mismo, Señor. Haz como tú quieras, Señor. Heme aquí, Señor. Espíritu Santo, úsame a tu pequeño siervo. Ponga palabras en mi boca. Yo no sé ni qué hablar en este momento, Señor mío. Amoroso Dios, mi confianza está en ti. Mi esperanza está en ti, Señor. Amén, amén. Asiento, hermanos, asiento. Hermanos, por favor, presten atención. Ya no conversen allá atrás, que no hay otro mensaje, por favor. Yo pensé que en el Perú nomás se acostumbraban así, en Argentina también había sido así. Que no hay otro mensaje. Si no terminen, voy a esperarles. Ya, señorita, pasa, mamá, pasa. Estamos en el culto. El tema de esta noche, una herida en el alma. ¿Qué dije? Una herida en el alma. Es el tema de esta noche. Estimados hermanos, especialmente las hermanas, las mujeres, como será en Argentina, allá en el Perú, cuando llegan a la edad de 50, 55, 60 años, todos los días están enfermas. Hoy día está con dolor de cabeza, mañana quizás con dolor de brazo, pasado con costilla, yo no sé. Pero todos los días enferma. Hasta el esposo ya se cansó, hasta los hijos ya le cansaron. Y el esposo le lleva al médico. El médico saca ecografía, radiografía, y dice, esta mujer está sana, esta mujer no tiene nada. Mientras el paciente ya está dirigiéndose al cementerio. ¿Me están escuchando o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Es que, querida hermana, en el cuerpo de esa dama, en el cuerpo de esa mujer, la dolencia no está en este cuerpo carnal, no está en este cuerpo, sino que su alma está herida. Santo Dios, aleluya. Hermanos míos, muchos, los hijos de los cristianos, de los evangélicos, están con esa enfermedad, epilepsia. Pero sin embargo son hijos del cristiano, del evangélico. ¿Pero por qué? Es que, querido hermano, en el cuerpo de ese niño o esa chica
la enfermedad no está en el cuerpo, sino que su alma está herida. Y esta enfermedad, ¿quién va a sanar? Ningún médico, ningún brujo, ningún curandero no va a sanar, hermanos. Por último, no va a sanar ni Dios. ¿Sabes cuándo va a sanar Dios? Un ejemplo voy a hacer. Si yo, el alma de esta mujer he hecho herida, yo tengo que pedir a ella perdón. Y ella me perdona de todo corazón. Ahí recién va a sanar Dios. De lo contrario no sana. Con toda Aleluya, gloria a Dios. Al infierno, no. Al cementerio. A su nombre. Gloria a su Dios. nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pero antes de pasar, estoy en la introducción. Antes de pasar al tema, para ustedes, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma, hermanos, para ustedes? ¿Qué cosa es el alma? ¿Cómo es el alma? Hermanos, he nacido en un hogar muy católico romano. He crecido en la casa de la monja. Yo sé rezar Santo Rosario, yo sé rezar Vía Sacra, misterio gozoso, misterio doloroso, misterio glorioso. Bueno, todo eso yo sé rezar. Al salir de mi casa persignaba: atienda, mamita, este, oeste, norte, sur. Eso hacía yo al salir de mi casa. Cuando yo pasaba por la puerta de la iglesia católica, persignaba este, oeste, norte, sur, pero no sabía por qué estaba haciendo eso. Amén. Amén. Hermanos míos, ya se aproxima 1 de noviembre. Cuando llegaba el 1 de noviembre, mi mamá preparaba mazamorra, arroz chaufa, tallarín, bueno, otros platos más, y ponía ofrenda para que la almita venga a la medianoche y que coma. ¿Eso será el alma? Eso es fe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso será el alma, el que come mazamorra, arroz chaufa, tallarín? Estimados hermanos, ese es el engaño del romanismo. Ese es el engaño del catolicismo, hermanos. No es el alma no es el que come mazamorra, no es el que come tallarín ni arroz chaufa. Hace poco me llevaron, año pasado, me llevaron para Pichari, a Cusco. Esa noche había sido el aniversario del fundador de la iglesia. 1 año cumplía. De la ciudad de Lima había venido 2 predicadores, como en persona éramos 3. El pastor de la iglesia local dijo: hermano Ramón va a ir al velorio a comer mazamorra. Y los 2 niños que se queden aquí. Como se trataba de comer, toda la gente me siguieron a mí. En la fiesta quedaron unos cuantos nomás. Llegamos al velorio, estimados hermanos, ofrenda habían preparado gelatina, habían yuca sancochado, no sé qué cosas más ya. Hermanos, con el plato de mazamorra que se había puesto de la cabeza de la viuda. ¿Hasta cuándo? Costumbre, ¿hasta cuándo? Cristiano, evangélico, vamos a ser engañados, hermanos míos. Es el engaño del romanismo. El alma no es el que come mazamorra, ni tallarín, ni arroz chaufa. El alma es el sentimiento de una persona. El alma es emoción de una persona. El alma es instinto de una persona. Es el alma, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos de ustedes, hermanas, cuando eran solteras, su marido actual, al enamorar, les ha dicho: te amo con todo el alma? ¿Estaba bien, hermana? ¿Te ha dicho una pastora? ¿Has dicho una pastora? Sí, estaba bien, pero Gloria a Dios. ese es el alma, el sentimiento de una persona. No es el que come mazamorra. A esa almita hemos dañado, a esa alma hemos hecho herida. ¿Pero cuándo? ¿Quién ha hecho herida? ¿Y cómo vamos a conocer a la persona que tiene una herida en el alma? ¿Cómo vamos a conocer? ¿Quieren saber? Amén. Amén, aleluya. Una persona que tiene una herida en el alma es llorón. Ni siquiera le da bofetazo a su marido, ni siquiera le da puntapié, nada. Con una pequeña exhortación ya está llorando. Ya, gloria señora Margarita, que pichan estas cosas, vamos, ahora sí me voy. Por casualidad la olla del perro sabía que pichaba Margarita. ¿La hermana? Está llorando ya.
Como una pequeña exhortación, ya está resentido, ya no voy a venir a esta iglesia, me voy a otra iglesia, me voy a otra congregación. Y al final vas a llegar al barbudo, ya, yo voy a venir con un vidrio o quizá te voy a afeitar. Hermanos míos, una persona que tiene una herida en el alma es resentido, iracundo, enojado. ¿Por qué ustedes piensan que Moisés, un hombre que hacía milagros delante del faraón, no entró a la tierra prometida? ¿Por qué ustedes creen que un hombre que ayunaba 40 días, 40 noches, no entró a la tierra prometida? ¿Por qué ustedes creen que Moisés cara a cara hablaba con Dios, no entró a la tierra prometida? Queridos hermanos, por una pequeña ira, por un pequeño resentimiento, hermanos. Amén, amén. ¿En qué andas, mamita? Cierra la puerta. O si no, salga. Gloria a Dios. Aleluya. No vayan a antojarme agua. Estoy como gallo aturado, hermanos. Discúlpenme, porque parejitos estoy predicando. No Gloria a descanso. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Del Perú estoy viniendo. A partir de abril, parejito estoy predicando, gloria al Señor. No descanso. Así es que, estimados hermanos, gloria al Señor. La persona, hombre, sea mujer, que tiene una herida en el alma, es llorón. Se resiente, facilito se resiente. Pero hay mujeres, aunque le da un puntapié a su marido, ¿qué le da más que pulga, creo? Dice. No siente ni padece, quiere decir no tienes una herida en el alma. No toditos tienen una herida en el alma, sino algunas. ¿Cuántos de ustedes habrán crecido en la casa del abuelito? ¿Cuántos de ustedes habrán crecido en la casa del tío, de la tía? Una cosa es vivir en la casa, crecer en la casa de papá, mamá. Otra cosa es vivir en casa ajena. ¿Cuántos de ustedes habrán crecido con el padrastro, con la madrastra? Estimados hermanos, una madrastra nunca va a estimar como si fuera a su hijo o a su propia hija. Un padrastro nunca. Estimados hermanos, no sé si me habrán vendido o me habrán regalado. Yo crecí en la casa de la monja. Tengo una hermana en la ciudad de Lima. Pobrecita, no sé si habrán regalado o habrán vendido. Ella creció en Chimbote. Estimados hermanos, vamos a pasar. ¿En qué momento y cuándo nos iremos nuestra alma para ganar el tiempo? Yo sé que el otro hermano también va a predicar. No quiero pasar toda la noche, gloria al Señor. ¿Cuándo, en qué etapa nos iremos? Dice la palabra de Dios, San Lucas, que hemos leído, voy a repetir. Lucas 1:41, dice la palabra, gloria al Señor. ¿Qué cosa dice? Aleluya. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de alegría. Atienda. Yo voy a decir Virgen María, Madre de Jesús. Ella va a ser mi prima hermana, Elizabeth. La Biblia no dice, no sé si habrá ido de visita de día o de noche, de tarde o mañana, no sé. El asunto, la prima hermana llega a la casa de la hermana Elizabeth. Prima, buenas tardes. Ese ratito el niño en el vientre de la mamá saltó de alegría. Eso dice la palabra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Menos mal no hay niños. Tápate tu oído, papá. Esta enseñanza no es para ti. Esta enseñanza es para los viejos, para los suelos, para los culos. Santa, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. No es para ustedes. Otro día te voy a enseñar para los jóvenes, ¿ya? Mamita, tú también tápate tu oído. No, atrás tú eres. Tu fábrica también ya se lo cerró, te estás tapando. Esto se llama etapa prenatal. Cuando el niño está en el vientre de su madre. Nosotros como esposa, esposo, hacemos la intimidad con nuestra esposa. Atiendan, por favor, los varones especialmente. Hacemos la intimidad con nuestra esposa. La mujer, tu esposa, ya está gestando 1 día, 2 días, 3 días, qué sé yo, 4 días, no sé. Todavía no se nota como hombre. No se nota como un niño, como una niña. Como sangre coagulada está.
esa sangre coagulada delante de Dios ya es hombre. Y cuando la esposa está gestando, atiende el cabezón. Gloria al Señor, cuando está gestando la esposa, Gloria a Dios. nosotros que somos tan ásperos, le dañamos, le maltratamos a la esposa, le gritamos a la esposa. Y el niño, ese tu hijo que está en el vientre de su madre, absorbe como cual esponja y nace con ese resentimiento, con esa herida en el alma, hermano. Aleluya. Cuando mandamos a la escuela el niño, ¿qué cosa nos trae? Acá en Argentina, ¿cómo será? Pero en el Perú, 08, 05, 07, 09. ¿Y qué decimos? Tonto, sonso como su papá. El niño no es el sonso, esa niña no es la sonsa. Nosotros, los varones, que hemos dañado a nuestro hijo cuando estaba en el vientre de su madre, nosotros somos los tontos. Soy tonto, dile. Hermanos míos, ustedes saben muy bien, los argentinos yo creo que está más adelantado que el Perú. Ustedes saben. Esta está aprobada por la ciencia, queridos hermanos, pero Señor, cuando la esposa está gestando, cuando tu hijo está en el vientre de su madre, más al contrario, tú debes agarrar la barriguita de tu esposa y hablarle a tu hijo, a tu hija. Hijo, tú tienes que ser un hombre profesional, tú tienes que ser un empresario, tú tendrás que ser, no sé qué cosa quieres que sea, pero dígale a Oxia, tú tienes que ser Taitacura, Oxia, y a ser Taitacura saldrá, En lugar de hacer eso, en lugar de bendecir, maldecimos a nuestros hijos. Hemos dañado. Por eso el niño nace del vientre de la mamá ya con una herida en el alma. Esto se llama, ¿cómo se llama? Etapa prenatal. Segundo, rapidito vamos a pasar, Éxodo capítulo 1. Gloria. Aleluya, capítulo 1. Capítulo 1, 15, 16. Anota nomás, ya no mires, ya está entre Génesis y Apocalipsis, no vas a conseguir en esta mañana. Para eso has venido con tu cuaderno, lapicero, hermana, anota nomás ya, en tu casa ya vas a masticar. Hermana de anteojos, mírame. Ya déjalo ya, anota en tu cuaderno, ya está. Gloria a Dios. La ovejita en su casa tiene que romear. Ustedes no vienen ni cuaderno, ni lapicero traen. Acá se viene con su cuaderno, lapicero, mamita. La ovejita en la noche romea, traslada, tiene dos estómagos. De un estómago a otro lado traslada. Eso tienen que hacer ustedes. Algunos anotan en su manito, mañana para tomar desayuno, lavaron y desapareció su anote. Otros van a anotar en papelito, por casualidad va a entrar al servicio higiénico. Tu anote ya está en el baño ya. Así no se hace. En el Perú no se hace, en Argentina no. Atienda mamá. Éxodo capítulo 1, 15, 16. ¿Qué encontramos aquí? Cuando Moisés estaba en el vientre de su madre, cuando la mamá de Moisés estaba gestando a Moisés, sale un decreto, sale una ley. Si es niño, si es varoncito, para matar. Si es mujercita, que viva. Astutos los de Egipto, porque en gran manera estaba aumentando la cantidad de los israelitas. Entonces tarde o mañana estos hombres, estos israelitas se van a rebelarse contra nosotros, así es que hay que matarles.